El 99% de los cristianos que debaten predestinación cometen el mismo error, confunden niveles de realidad. No digo que el 99% esté equivocado en su doctrina. Digo que el 99% está peleando una guerra que no necesita pelearse, porque asumen que Dios lo determinó todo y vos elegís libremente. Son afirmaciones contradictorias. Y no lo son. Pero para entender por qué, necesitas una distinción que C.S. Lewis explicó sin tomar bandos. Si alguna vez sentiste que tenés que elegir entre ser calvinista o arminiano, entre defender la soberanía de Dios o defender tu libertad, entre Romanos 9 o Santiago 2, este video es para vos. Porque Lewis mostró que podés afirmar ambas cosas sin esquizofrenia mental, no porque seas tibio, sino porque entendés algo que ambos bandos ignoran cuando están demasiado ocupados ganando debates. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué la guerra calvinismo-arminianismo es, en gran parte, una trampa lingüística. Voy a explicar la metáfora lewisiana del autor y los personajes. Y voy a mostrarte cómo aplicar esta distinción sin traicionar ni la soberanía de Dios ni la responsabilidad humana. No voy a resolver cada versículo difícil, pero vas a salir de este video con un marco conceptual que te permite sostener las dos verdades bíblicas sin fragmentarte. Empecemos por nombrar el dolor real. Vos lees Romanos 9. Pablo dice que Dios endureció el corazón de Faraón, que tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, que el alfarero hace vasos de honra y vasos de deshonra. Y pensás, entonces Dios ya eligió quien se salva, y yo no tengo nada que ver. Pero después lees Santiago 2. La fe sin obras es muerta. O lees Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O Mateo 23:37, donde Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, pero no quisiste? Y pensás, entonces mi decisión importa, Dios no fuerza a nadie. Y ahí empieza la guerra interna. ¿Por qué si Dios lo determinó todo, para qué evangelizar? ¿Para qué orar? ¿Para qué resistir tentaciones? Pero si vos elegís libremente, ¿entonces Dios no es soberano? Tu salvación depende de tu poder, no del de Él. Y lo peor es que ambos bandos tienen versículos. Los calvinistas te muestran Efesios 1, Romanos 8, Juan 6. Los arminianos te muestran 2 de Pedro 3:9, 1 de Timoteo 2:4, Apocalipsis 22:17. Y vos quedás en el medio, sintiendo que tenés que elegir entre traicionar la Biblia o traicionar tu cerebro. Acá está el problema. Ambos bandos asumen que si una cosa es verdad, la otra tiene que ser falsa. Porque están pensando en el mismo nivel de realidad. Están tratando Dios elige y vos elegís como si fueran dos fuerzas que compiten por el mismo espacio, como si Dios y vos fueran dos jugadores de ajedrez disputando quién mueve las fichas. Pero Lewis mostró que esa es una falsa analogía. Porque Dios y vos no están en el mismo nivel de realidad. Y cuando entendés esa distinción, la contradicción colapsa. Antes de explicar a Lewis, hagamos justicia a ambos bandos. Porque ambos captan algo verdadero. El calvinismo capta esto bien, Dios es absolutamente soberano. Nada escapa a su decreto. Si tu salvación dependiera de vos, estarías perdido, porque tu voluntad está muerta en pecado hasta que Dios la regenera. Efesios 2:1 dice estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no elige resucitar. Dios tiene que hacerlo primero. Y si Dios no eligió salvarte, nadie podría forzarlo. La gracia es gracia porque no la mereces, no la ganás, y no podés rechazarla si Dios la da eficazmente. Esta postura protege algo crucial, que Dios no es un espectador rogando que vos decidas bien. Que tu salvación no depende de tu fuerza, sino de la de Él. Y esto da paz, si Dios te eligió, nada te arrancará de su mano. Pero el calvinismo se traba cuando tiene que explicar estos textos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos en 1 de Timoteo 2:4. No queriendo que ninguno perezca en 2 de Pedro 3:9. ¿Cuántas veces quise, pero no quisiste en Mateo 23:37?
El calvinista dice, Dios quiere salvar a todos los elegidos, no a todos sin excepción. Pero eso suena a malabarismo verbal. Porque si Dios decretó que algunos no se salven, y su decreto es irresistible, entonces decir que quiere salvarlos es contradictorio. Ahora del otro lado. El arminianismo capta esto bien, la Biblia presenta a los humanos como responsables. Dios llama, invita, ruega. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados en Mateo 11:28. Al que a mí viene, no le echo fuera en Juan 6:37. Apocalipsis 22:17 dice el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto implica voluntad humana genuina. El arminianismo protege algo crucial, que Dios no es arbitrario. Que no creó a billones de personas para condenarlas sin posibilidad real de salvarse. Que tu elección importa. Que el evangelismo tiene sentido porque Dios genuinamente ofrece salvación a todos. Pero el arminianismo se traba cuando tiene que explicar estos textos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia en Romanos 9:16. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae en Juan 6:44. Los que fueron predestinados, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó en Romanos 8:30. El arminiano dice, Dios previó quién iba a creer, y a esos predestinó. Pero eso reduce la elección de Dios a confirmación de tu elección. Y si tu fe es lo que activó la predestinación, entonces tu salvación sí depende de vos, no solo de Dios. Lo cual contradice Efesios 2:8 y 9. Entonces, ¿qué haces? ¿Elegís un bando y defendés tus versículos mientras ignorás los del otro? Luis dijo, no. Hay una tercera opción. Pero requiere que dejes de pensar en Dios y vos como si fueran dos jugadores en el mismo tablero. Acá está la distinción que cambia todo. C.S. Lewis usó esta analogía en Mero Cristianismo. Imagínate que Dios es un autor, y vos sos un personaje en su novela. Dentro de la novela, vos tomás decisiones reales. Elegís entre ir a la izquierda o a la derecha. Elegís entre perdonar o vengarte. Esas elecciones son genuinas, no sos un robot siguiendo un guión sin conciencia. Dentro de la narrativa, vos sos libre. Pero desde la perspectiva del autor, cada elección que haces ya fue escrita. El autor determinó que en el capítulo 7, vos vas a elegir traicionar a tu amigo. No porque te forzó mecánicamente, sino porque creó un personaje con carácter, contexto y voluntad que, libremente, elige traicionar. Ambas cosas son ciertas, el autor lo determinó todo, y vos elegiste libremente. No hay contradicción, porque están en niveles distintos de realidad. El autor no está dentro del tiempo de la novela. Él ve toda la trama simultáneamente. Pero vos, dentro de la novela, vivís momento a momento. Para vos, el futuro no existe aún. Para el autor, ya está escrito. Esta es la clave, Dios no está dentro del tiempo. Él no espera a ver qué haces para luego reaccionar. Él ve toda tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, como un presente eterno. Esto es lo que los teólogos clásicos llaman conocimiento simultáneo. Dios no prevé tu decisión como si estuviera adivinando, Él la conoce porque ya la determinó, pero la determinó de tal manera que vos la elegís libremente. Esto resuelve la tensión porque deja de tratar Dios elige y vos elegís como dos fuerzas que compiten. Son dos descripciones verdaderas del mismo evento, vistas desde dos niveles distintos. Ahora, la objeción obvia, eso suena a trampa. Si Dios ya lo determinó, entonces mi elección es ilusoria. No. Porque la determinación de Dios incluye tu libertad. Dios no decretó solo el resultado, que vos elijas decretó también el proceso, que vos, genuinamente, prefieras a sobre B. Lewis no está diciendo que sos un robot programado para sentir que elegís. Está diciendo que Dios creó un universo donde las criaturas realmente eligen y Él gobierna ese universo de tal manera que todas esas elecciones reales cumplen su plan. Pensalo así, cuando Shakespeare escribió Hamlet,
¿Hamlet eligió vengarse libremente? Dentro de la obra, sí. Hamlet es un personaje con dilemas reales, que debate si actuar o no. Pero fuera de la obra, Shakespeare determinó cada palabra. Ambas cosas son ciertas. No decimos que Hamlet es un robot, decimos que es un personaje con libre albedrío dentro de una narrativa determinada por el autor. Dios es el autor supremo. Vos sos el personaje. Dentro de la historia de tu vida, elegís. Fuera de la historia, Dios ya escribió cada página. Esta es compatibilidad entre soberanía y libertad, compatibilismo. Ahora bien, ¿esto resuelve todos los misterios? No. Seguís sin entender cómo Dios logra que vos elijas libremente lo que Él ya decretó. Pero ya no tenés que elegir entre Dios lo determina todo o yo elijo libremente, porque ahora entendés que no son afirmaciones contradictorias. Son dos niveles de verdad. Y esto es lo que Lewis defendió toda su vida, que el misterio es real, pero no es contradicción. Hay cosas que están más allá de tu capacidad de comprensión total, pero eso no significa que sean ilógicas. Agatha Christie escribió novelas de misterio. Vos no sabés cómo resolvió el crimen hasta el final. Pero cuando llegás al final, descubrís que todo estaba determinado desde la primera página. Cada pista, cada decisión de cada personaje, todo llevaba al desenlace que ella ya había planeado. Pero los personajes dentro de la novela no sabían eso. Para ellos, cada decisión era genuina. Vos estás dentro de la novela de Dios. No ves el final. No sabes cómo cada decisión tuya encaja en su plan. Pero eso no significa que tus decisiones sean falsas. Significa que Dios es un autor infinitamente más brillante que Agatha Christie. Entonces, ¿cómo cambia esto la forma en que vivís? Primero, cuando lees la Biblia. Ya no tenés que hacer malabarismos con Romanos 9 o con 1 de Timoteo 2:4. Romanos 9 habla del nivel de Dios, Él elige, endurece, tiene misericordia. 1 de Timoteo 2:4 habla del nivel humano, Dios genuinamente ofrece salvación a todos, llama a todos. Ambos niveles son verdaderos. No tenés que forzar que todo signifique todos los elegidos ni que elegir signifique confirmar tu elección previa. Podés dejar que cada texto diga lo que dice, porque ahora entendés que están hablando desde niveles distintos de realidad. Segundo, cuando orás. Si sos calvinista rígido, tal vez pensaste, ¿para qué orar si Dios ya lo decretó todo? Si sos arminiano rígido, tal vez pensaste, Dios necesita mi oración para actuar, entonces depende de mí. Ambos errores colapsan con la distinción lewisiana. Dios decretó que vos ores. Tu oración es parte del plan, no una fuerza externa que lo cambia. Pero dentro de tu nivel de realidad, tu oración es genuina y Dios la escucha y responde. No hay contradicción. Tercero, cuando sufrís tragedias. Si te pasa algo horrible, el calvinista te dice, Dios lo decretó, confía en su soberanía. El arminiano te dice, Dios permitió esto porque respeta tu libertad. Lewis te da ambas cosas, Dios gobierna incluso la tragedia, nada escapa a su soberanía, pero dentro de la historia, hay elecciones humanas reales que causaron el mal. No sos un robot sufriendo un guión mecánico. Esto te permite decir, Dios tiene un plan sin negar que el dolor es resultado de elecciones reales, tuyas o de otros. Cuarto, cuando dialogás con otros cristianos. Ya no tenés que pelear guerras tribales. Podés escuchar al calvinista y decir, tenés razón, Dios es absolutamente soberano. Y podés escuchar al arminiano y decir, tenés razón, mi elección es genuina. Porque ahora sabes que no están en contradicción, están describiendo el mismo evento desde niveles distintos. Esta es la postura del mero cristianismo de Lewis, enfocarse en lo esencial compartido, no en las guerras doctrinales que dividen. Quinto, cuando evangelizás. No tenés que elegir entre Dios ya eligió quien se salva, entonces para qué predicar y Dios depende de mi esfuerzo para salvar a otros. Dios decretó que el evangelio se predique,
nivel de soberanía, y tu predicación es el medio que Él usa para salvar a los elegidos, nivel de responsabilidad humana. Romanos 10:14 pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dios pudo haber salvado sin predicadores, pero decretó salvación a través de la predicación. Entonces predicas con urgencia, sabiendo que Dios usa tu obediencia, sin ansiedad de que todo depende de vos. Ahora, las objeciones finales. Primera objeción, esto es solo malabarismo semántico. Seguí sin explicar cómo Dios logra que yo elija libremente lo que Él ya decretó. Respuesta, correcto. No explico el cómo. Pero tampoco el calvinista ni el arminiano lo explican. El calvinista dice Dios regenera tu voluntad, pero no explica cómo Dios hace eso sin violar tu libertad. El arminiano dice Dios previó tu fe, pero no explica cómo tu fe es libre si Dios la previó infaliblemente. Todos terminamos en misterio. La diferencia es que Lewis admite el misterio sin negar ninguna verdad bíblica. No te pide que elijas entre soberanía y libertad, te pide que sostengas ambas porque la Biblia afirma ambas. Segunda objeción, Lewis estaba confundido. Esta analogía del autor y los personajes no resuelve nada porque un personaje de novela no elige realmente. Respuesta, estás asumiendo que Lewis decía que vos sos literalmente un personaje de ficción. No. Es una analogía. El punto no es que vos seas irreal, sino que Dios y vos operan en niveles distintos de realidad. Dios está fuera del tiempo, vos estás dentro. Dios ve tu vida completa simultáneamente, vos la vivís momento a momento. Esto es teología clásica, Boecio, Agustín, Tomás de Aquino. Lewis solo la tradujo al lenguaje accesible. Si rechazás la analogía porque no es perfecta, entonces rechazás toda analogía bíblica, Dios como pastor, como padre, como rey, como esposo. Las analogías iluminan aspectos de la verdad, no capturan la totalidad. Entonces, la distinción lewisiana en una frase, Dios lo determinó todo en su nivel de eternidad y vos elegís libremente en tu nivel de temporalidad. Ambas afirmaciones son verdaderas porque no compiten, se complementan. Y la próxima vez que alguien te diga tenés que ser calvinista o arminiano, podés decir, soy lewisiano. Afirmo soberanía divina total y responsabilidad humana total, porque entiendo que no están en el mismo nivel de realidad. Esto no resuelve cada versículo difícil, pero te saca de la guerra tribal y te permite sostener ambas verdades bíblicas sin esquizofrenia mental. No porque seas tibio, sino porque entendés algo que el 99% de los debates ignora. Gracias por quedarte hasta acá. Sé que fue denso, pero ahora tenés el marco completo. Nos vemos en el próximo.